tardes, tengan todas las personas que nos siguen a través de su programa Más que Salud, aquí en una edición más, en compañía de la doctora Melissa Medina, la cual es fiscal de la Asociación de Médicos del Pacífico Central. Doctora, qué gusto tenerla acá nuevamente. Placer. Perfecto. Hoy vamos a desarrollar un tema que es de suma importancia para lo que es la salud pública de este programa. Nosotros lo transmitimos a nivel regional, ¿verdad? Y nos parece, conversando durante la semana, que necesitamos compartir información en relación a lo que es el uso y los riesgos del vapeo, ¿cierto, doctora? Cierto. Ok. Antes de desarrollar el tema, sí es muy importante porque nosotros hacemos representación de lo que es la región de Punta Arenas y siempre hablamos de la situación actual epidemiológica. Como ustedes saben, las semanas epidemiológicas inician los domingos, ¿verdad? Y se cierran los días sábados. Estamos en la semana 20 y la semana anterior fue la 19, en la cual tuvimos diferentes enfermedades que es importante que ustedes conozcan que se siguen transmitiendo. En algún momento desarrollamos muchos temas con lo que era el tema del COVID, con el brote que tuvimos el año anterior de dengue, ¿cierto? Y de todas las estrategias que fuimos desarrollando con las diferentes instituciones para eliminar lo que era el tema de los criaderos. Es importante no bajar la guardia porque aunque no tengamos tantos casos y el brote de dengue disminuyó, tenemos que tener presente que ya la temporada de lluvias inició. Y como comunicadores del sector salud, en esa responsabilidad que tenemos con la comunidad, tenemos que decirles que no podemos bajar los brazos, en el sentido de que tenemos que vigilar que en nuestras casas no hayan lugares donde se acumule el agua, ¿verdad? Donde se desarrolle la larva y después haya esta contaminación, esta propagación de una enfermedad que es muy seria. En lo que es el área de salud San Rafael de Punta Arenas, la semana anterior nosotros tuvimos 14 casos sospechosos de dengue, que tenemos pendiente la notificación de lo que es la prueba confirmatoria, ¿verdad? Que como ustedes saben se manda, existe una hojita que es una hojita que se llama R85, que son exámenes que van al INCIENSA y tenemos pendientes esos reportes. Además de eso hay otras enfermedades. Tenemos que vigilar el tema de Zika en las embarazadas. El año anterior tuvimos en el Cocal de Punta Arenas un caso de malaria que fue traído desde otro país, que el paciente tenía resistencia al tratamiento, entonces tuvimos que hacerle un cambio en el tratamiento y gracias a Dios pudimos controlarlo, no hubieron contactos de este paciente. Además de eso tenemos infecciones que se transmiten vía respiratoria, resfríos comunes, influenza, parainfluenza, enfermedades virales, enfermedades bacterianas de la vía respiratoria superior, otitis, amigdalitis, rinofaringitis, que si no se tratan adecuadamente se pueden complicar a ser una infección de vía respiratoria inferior. Además de eso tenemos también en este momento muchos casos de diarrea, muchos casos de diarrea que tal vez usted nos podría comentar más adelante. Cuadros también que además de enfermedades diarreicas agudas se manifiestan con vómitos también, y el tema es que si no hay una precaución, si no hay un adecuado lavado de manos, si no se toman las medidas, por ejemplo, un niño que presenta un cuadro de enfermedad diarreica aguda, que la mamá no tenga esa curiosidad y llevarlo a un área de salud, puede hacer una transmisión en lo que es kinder, Sensinay, escuela y también los adolescentes a nivel de colegio. Parasitosis hay, tenemos 2 casos reportados también en lo que es nuestra jurisdicción, y dentro de los reportes que nos dan semanalmente también hay cuadros de enfermedades mentales que son muy importantes, lo que es el tema de la notificación obligatoria.
Entonces así, en lo que es una gran pincelada, ¿verdad? Este mensaje es para que no bajemos los brazos y continuemos con las medidas de higiene que en algún momento se tomaron cuando estuvimos con la pandemia del COVID-19. Si ustedes recuerdan el mensaje del gobierno, del Ministerio de Salud, de la Caja Costarricense del Seguro Social, era el lavado de manos primordial. En ese momento los casos de diarreas disminuyeron un montón y fue por esta misma causa. Entonces a mí me llama mucho la atención, doctora, que usted ve y el tema de que usted va a algún lugar, a algún restaurante, y los lavados, ¿verdad?, ya no tienen jabón, se perdió eso, se perdió. Entonces la idea de estos programas es retomar ese cuidado que hay que tener para evitar las enfermedades, porque el tema de las enfermedades es que eso genera un gasto bastante considerable. Además de eso, hay una plétora, yo no sé si ustedes han visto en las noticias, que los hospitales centrales están llenos, no hay camas en los servicios de urgencias, en observación, y esto es debido a la plétora que hay por un uso racional, ¿perdón? De los servicios, un uso racional. Sí, no hay un uso racional. Entonces, si usted ve, los servicios de urgencias están llenos, pero si usted se va a la clasificación de CETAS, que es una clasificación canadiense de emergencias, realmente son pacientes que consultan en los servicios de urgencias que son blancos o verdes, o sea, que no necesitan una atención inmediata. Y esto genera un gasto de recurso considerable, tanto económico como de personal, incluso un desgaste en los mismos funcionarios, porque no hay una adecuada educación para el uso de estos servicios. ¿Y qué es lo que sucede? Que el usuario quiere que lo atiendan inmediatamente, cuando lo ideal es que este tipo de pacientes que son clasificados blancos o verdes sean vistos en una unidad, en un EBAIS, en un equipo básico de atención integral de salud, en un primer nivel de atención, exacto, porque no es que se les está negando la atención, sino es que no estamos haciendo un uso adecuado, ¿verdad?, un uso racional de los servicios de urgencias. No es que los médicos estén esperando que llegue un paciente politraumatizado a los servicios de urgencias, que llegue un paciente con un síndrome coronario, que llegue un paciente con un evento cerebrovascular, pero sí es responsabilidad de las personas que trabajan en el sector salud de educar a los usuarios. Entonces, aprovechamos este medio que tenemos de este programa que se llama Más que Salud, para que los pacientes, de verdad, y lo vuelvo a repetir, usen adecuadamente los centros de salud. Bueno, entrando en tema, como ustedes saben, en el año 2012 se creó la ley, ¿verdad?, 9028, en la cual regulaba lo que era el uso del tabaco, ¿verdad?, en las zonas, en los restaurantes, en las zonas de acceso limitado, por el tema que tenía relación con lo que era el cigarrillo y el cáncer de pulmón, que en ese momento hubo, ¿verdad?, un aumento en el índice, ¿verdad?, de casos de cáncer de pulmón, y esta ley vino a regular todo eso, en las cuales ustedes veían que los personas que se encontraban en los restaurantes, usted decía, qué raro, mira, se levantó, ¿dónde va? Ah, mira, es que tuvo que salir porque andaba fumando. En algún momento me parece que eso a 10 años plazo nos iba a dar muchos resultados positivos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se puso, no sé si llamarlo moda, o no sé si tal vez usarlo como una medida para no fumar cigarrillos, el vapeo. Y para eso le invitamos hoy a usted. Es muy importante porque muchas personas piensan que el vapear no da enfermedades respiratorias. Nosotros como área de salud contamos con la clínica de cesación de tabaco, y en algún momento en los grupos que se estuvieron trabajando ahí teníamos mucho éxito, porque las personas iban a esas clínicas de cesación de tabaco
porque en algún momento en las consultas de primer nivel de control de sus enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, asma, el médico les comentaba si querían dejar de fumar. El sistema, antes de que usted los lleve el expediente digital para contarle un poquito, y ahorita lo voy a dejar hablar, cuando usted cierra una consulta, no puede cerrar esa consulta porque le tira una alerta del sistema 1, tabaquismo, sale. Entonces usted tiene que irse a antecedentes y ahí te tira a una viñeta en la cual te preguntan lo que es cuántos años, si fuma, primero si fuma sí o no, si no fuma perfecto, si fuma entonces te va a preguntar cuántos cigarrillos por día fuma y después de eso cuántos años ha fumado. Eso nos tira un índice que es paquetes años, ¿verdad? Y esto está relacionado también al tema de enfermedades, al riesgo, al aumento, ¿verdad?, de casos de enfermedades respiratorias. Es muy curioso porque con el COVID en los servicios de urgencias, muchas personas asmáticas o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, aquellos bronquíticos crónicos o aquellos con enfisema, se les educó muy bien con el tema del uso de su tratamiento y les dio mucho miedo el tema del COVID porque relacionaban que si les daba COVID y no estaban bien controlados de su enfermedad pulmonar, el riesgo a fallecer iba a ser mayor. Entonces se educaron mucho en ese sentido. Las clínicas de aire educó mucho a los pacientes y los pacientes empezaron a ponerle más atención al tema de su tratamiento para el asma y EPOC. Entonces dejaron también los servicios de urgencia de recibir tanto paciente con este tipo de enfermedades para nebulizarlos. Y eran aquellos aerosoles y todo el día las máquinas dándole y se les educó a usar los espaciadores. Entonces estos pacientes, dependiendo de la severidad con la que lleguen a los servicios de urgencias, se les educa en ese sentido al uso adecuado de los espaciadores y cuáles son los tratamientos que tienen que tomar, que en este caso es la beclometasona. No quiero salirme del tema, pero sí es muy importante comunicarlo. Pareciera que la heroína de la película es el salbutamol, ¿verdad? Pero no, es la beclometasona, porque va a prevenir que le den crisis a los usuarios. Devolviéndome un poquito, ahora con el tema del vapeo, empezamos a tener pacientes que se nos están descompensando de sus enfermedades pulmonares y están consultando nuevamente en los servicios de urgencias. Y es un riesgo porque si llegan con alguna otra enfermedad, alguna otra morbilidad, por ejemplo alguna infección de vía respiratoria, entonces estos aerosoles a la hora de estarlos a ellos nebulizando se van a esparcir. Entonces los pacientes policonsultantes deberían, yo sí tomo el ratito para explicarle esto a los pacientes, no deberían de estar tanto en los servicios de urgencia para llegar por enfermedades que no son urgentes, ¿verdad? Porque más bien es un riesgo que ellos se contaminen de otras situaciones y llegan a consultar con el nieto, con la nieta, con las personas adultas mayores, con pacientes embarazadas y todo esto. Entonces, usted nos va a explicar más adelante lo que es la regulación y todo eso con lo que es el tema del vapeo. Ahora bien, ¿qué es el vapeo en sí? Okay. El vapeo es una actividad, por así decirlo, donde la persona a través de un dispositivo electrónico inhala un aerosol o un vapor, y en su mayoría estos dispositivos tienen, además de la nicotina, tienen saborizantes y algunos componentes para darles un olor también a esas sustancias. Ok, entonces tenemos diferentes definiciones. Una es el vapeo y otra es el vaping, que comentábamos anteriormente. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? En realidad es lo mismo, son términos que se utilizan en diferentes partes del mundo. El vaping es como inglés, por decirlo así. Okay. El vapeo se hizo popular a inicios de los años 2000, 2003, cuando un farmacéutico de nacionalidad china lo creó como una alternativa para aquellas personas que estaban en un proceso de dejar de fumar. Entonces estos dispositivos permitían regular, por así decirlo, de cierta forma la cantidad de nicotina y ayudaba de cierta forma a ir poco a poco disminuyendo el consumo de la nicotina en personas que anteriormente fumaban cigarrillo. Perfecto, de esto nos va a comentar en nuestro siguiente segmento. Nos vamos a un corte aquí a través de Radio Puerto TV.
Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones, 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Continuando aquí en su programa Más que Salud por su señal de Radio Puerto TV, la forma diferente de hacer radio y televisión, en compañía de la doctora Melissa Medina Orozco, la cual es fiscal de la Asociación de Médicos del Pacífico Central, desde acá donde estamos haciendo el programa, y hablábamos en un primer segmento, doctora, de lo que era la situación actual epidemiológica de Punta Arenas, ¿verdad?, Distrito Primero. También dimos un mensaje corto pero muy conciso y preciso del uso racional de los servicios de urgencias, de acuerdo, de las enfermedades, del lavado de manos, y hicimos la introducción a lo que era el tema que queríamos compartir con los televidentes, que es el vapeo, sus usos y sus riesgos. Usted nos comentaba en sí propiamente cuál era la definición, tanto sus terminologías, vapeo y vaping, pero a nosotros nos interesa saber, para aquellas personas, si queremos que les llegue el mensaje, que el vapear trae consecuencias, igual que el fumar un cigarrillo, ¿verdad? Tengo entendido que son cigarrillos electrónicos, entonces tal vez si nos puedes explicar un poquito qué es un vapeador. Bueno, tanto el cigarrillo electrónico como el vapeador son dispositivos electrónicos, ¿verdad?, que algunos de ellos administran nicotina y otros no. Ellos son conocidos así como Sistema Electrónico de Administración de Nicotina, SEAN, con sus siglas en inglés, en español, y también están los sistemas que son similares sin administración de nicotina, que son SSN. Esos dispositivos, ambos, han tenido un gran auge, ¿verdad?, en los últimos años. Ellos iniciaron más o menos en el año 2000 y era una alternativa para aquellas personas que estaban deseando dejar de fumar. Sin embargo, por su tamaño, su atractivo, se han ido comercializando cada vez más y han ido siendo utilizados más por la población joven. Actualmente, la población entre 10 a 19 años son los mayores consumidores, ¿verdad?, de este tipo de dispositivos, y esto ha generado preocupación en el ámbito de salud pública, ¿verdad? ¿El rango de edad me dijiste? Entre los 10 y 19 años es como... 10 y 19 años. Es donde actualmente, digamos, se está haciendo muy popular, ¿verdad? Es preocupante. Claro que sí. Recordemos que, como les mencionaba, son dispositivos que contienen sustancias que, si bien se pueden regular de cierta forma la cantidad, el hecho de comenzar a utilizarlos a edades tempranas hace con que sus efectos nocivos, ¿verdad?, se vayan acumulando desde muy temprana edad y puedan afectar también a esas personas que los consumen de forma más agresiva, por así decirlo, y también son personas que quizás desconocen un poco los componentes que tienen estos vapores, ¿verdad?, y los riesgos que representan para la salud, dado que es una población que no está como bien informada, ¿verdad?, o también es un tema que quizás no se ha divulgado de forma adecuada por las autoridades en salud, ¿verdad?, dado que ha sido una explosión, ¿verdad?, de consumo que tal vez no ha acompañado así las acciones de las autoridades en salud. Me comentabas también que hay unos vapeadores que contienen cannabis. Correcto. Entre las sustancias, ¿verdad?, hay algunas de ellos que contienen el componente THC, que es un extracto del cannabis, y bueno, con todos los riesgos que eso representa, ¿verdad? Esos dispositivos son muy similares, ¿verdad? No es que por fuera dicen que contienen, ¿verdad? Tienen diferentes tamaños, colores, inclusive a veces son tan atractivos inclusive para la población joven, porque esa es la población meta, ¿verdad? Se traen muñequitos, por ejemplo, de esto de los manga, ¿verdad? Los principales países de los cuales nosotros importamos este tipo de productos son China, Estados Unidos, Panamá. Entonces, sabemos que ellos son muy ágiles, ¿verdad?, en la parte de crear productos que sean atractivos para la población, y por ahí es que se han popularizado tantísimo. En sí, ¿cómo funciona el aparatito? ¿Cómo es que funciona el aparatito? Ellos funcionan, como mencioné anteriormente, son un dispositivo electrónico. Ellos, la mayoría tienen unas baterías, o también se pueden recargar, por ejemplo, por un UPS. Ellos
condensan, por así decirlo, a través de calor el líquido. Ellos se les puede, digamos, reponer, se les puede cambiar el líquido que ellos traen, y con el calor se crea un vapor o un aerosol, el cual las personas inhalan. Tiene diferentes sustancias, exacto, al igual que el cigarrillo. Exacto. Lo que tienen en común es que tienen nicotina, ¿verdad? Los cigarros tienen otra serie de sustancias, sin embargo estos están más, digamos, sus componentes son más de aromas, ¿verdad? Los cigarros solamente conocemos el de mentol, por ejemplo, sin embargo con los vapeadores tienen una gran gama, más de 6,000 sabores, ¿verdad? Y eso es lo que lo hace muy atractivo para la población. ¿Cómo hacemos para que las personas entiendan que tienen nicotina y otras sustancias que son nocivas para la salud? ¿Cómo hacemos para que las personas entiendan que no son campañas publicitarias de las tabacaleras que cuando ellos se enteran de que el vapear da cáncer de pulmón, cómo hacemos para que las personas logren entender eso? O sea, que afecta la salud, no. Por ejemplo, lo que te quiero decir es lo siguiente: si te pasa una persona que está vapeando y vos le decís, eso da cáncer, él te va a responder, no, eso es un negocio para que entonces vos dejes de vapear y sí consumas cigarrillos. ¿Cómo hacemos para llegarle a esa persona y que entienda que es un aparatito electrónico que afecta la salud? Una de las principales digamos, dificultades que se ha afrontado desde el punto de vista de prevención es que la gente lo popularizó como un dispositivo de reemplazo al tabaco, al cigarrillo. Entonces lo ven como que es mejor o es menos dañino, por así decirlo, ¿verdad? Porque sí tiene un daño, pero la idea que tienen las personas y los que lo utilizan, inclusive personas que no lo utilizan, es que es menos dañino o menos nocivo que el cigarrillo, porque ellos dicen que no tiene nicotina o que tiene menos nicotina, ¿verdad? Entonces el mito es precisamente eso, ¿verdad? Que si bien tiene sustancias, ¿verdad?, no son tan dañinas como el tabaco. Hablemos un poquito del acceso. Tenemos en nuestro barrio pulperías, chino, tenemos licoreras, tenemos supermercados y ya tenemos almacenes grandes. O sea, el acceso para las personas, me comentabas que los que más estaban consumiendo eran las personas entre 10 y 19 años, que las instituciones de salud están muy preocupadas por el acceso que tienen estas personas. Pero entonces esto es, llegan ahí y regáleme uno de esos, véndame uno de esos y listo. O sea, el acceso a estos dispositivos, ¿cómo es? Uno de los grandes retos que afronta hoy en día las autoridades en salud es precisamente la capacidad, por así decirlo, que tienen estos dispositivos para atraer a la población, no solamente a los adolescentes, sino también a la población joven. Uno de ellos es el bajo costo, ¿verdad? Esos dispositivos, el precio, digamos, puede iniciar desde los 8,000 colones, por lo menos acá en Costa Rica, y ya los más, digamos, finos, por así decirlo, tienen un valor de entre 50 a 60,000 colones. Eso depende mucho del líquido que traen adentro, si se puede reponer o no, porque hay unos que son de un solo uso, ¿verdad? Entonces esos son un poco más económicos, o también están los que se reponen o que se cargan, por ejemplo con US, que ahí va incrementando el costo. Son de fácil acceso, ¿verdad? Prácticamente se venden en cualquier lugar. Hay inclusive tiendas específicas, ¿verdad?, que solo venden vapeadores de todos los tipos, ¿verdad? Tienen accesorios y, como mencionaba, son muy atractivos, ¿verdad? Su forma, ¿verdad? Parecen llaves mayas y tienen algunos que tienen luces, por ejemplo. Y también es un tema como que crea, igual que el cigarro, ¿verdad? En su momento es algo que da como cierto estatus, ¿verdad? Y recordemos que en las poblaciones jóvenes es muy importante en esa edad los pares. Entonces, si mi amigo fuma o vapea, pues yo tengo que vapear, ¿verdad? Sí, me recuerda mucho a los 80s, que era el legítimo macho, bigote, sombrero, ¿verdad? Y el que no estaba fumando, más bien estaba como fuera de onda. Me parece que 30, 40 años después se está presentando lo mismo, lo que nos comentabas. Exacto.
Entonces, ese es el tema que hoy actualmente estamos teniendo, ¿verdad? Como te mencionaba, para las autoridades ha sido un poco difícil también el tema de que al ser un dispositivo pequeño, ¿verdad? Inclusive para los padres que tal vez no están de acuerdo con el uso de estos dispositivos en sus hijos, es fácil de esconderlo, ¿verdad? Entonces, no huele como el cigarro, ¿verdad? Exacto. Tiene un olor rico, agradable, que a veces inclusive se confunde con un confite, ¿verdad? O con un perfume, por esos olores que tiene. Entonces la gente no los percibe o no los visualiza de una forma negativa. Sí. Inclusive hay papás, por ejemplo, que en consulta médica dicen, ¿verdad? Yo prefiero que vapee a que consuma un cigarrillo, sin saber las consecuencias que eso puede acarrear a futuro en sus adolescentes. Eso vamos a hablar más adelante. Por ejemplo, usted está en algún lugar público, en algún restaurante o algo así, y usted en una mesa ve que sale un humito así bien lindo y que huele bien rico, y usted dice, qué bonito, ¿verdad? Pero esto en realidad está afectando la salud sin que nos demos cuenta. Me hablaste un poquito de lo que era el acceso, de los costos, de cómo estaba compuesto el líquido, de cómo funcionan. Ahora yo quiero hablar un poquito de cómo afecta la salud en sí, o sea, cuáles son los daños. Los daños. Bueno, lo primero, el problema es de que como se ha popularizado que es un dispositivo que no es nocivo, ese es el primer reto, ¿verdad? Que la gente entienda o acepte, ¿verdad? Que es un dispositivo que sí representa riesgos. Como mencionaba, uno de los componentes es la nicotina. La nicotina es altamente adictiva, ¿verdad? Y el hecho de que usted comience a consumir... Ese es el primer punto, la adicción. Comience a consumir a temprana edad, ¿verdad? O indiferentemente a qué edad usted comience a consumir, vas a crear una adicción, y esta adicción te puede llevar a otras adicciones, ¿verdad? A otro tipo de drogas, e inclusive caer en el cigarrillo, porque en algún momento la cantidad no te va a ser suficiente. El considerar que no es dañino hace con que la gente consuma mayores cantidades, ¿verdad? Con mayor frecuencia, y esto obviamente es un círculo vicioso que hace con que las personas cada vez se vuelvan más adictivas. El hecho de que este tipo de dispositivos se comience a utilizar a una edad temprana, recordemos que nuestro cerebro se desarrolla hasta los 25 años. Y si los niños, ¿verdad?, en edades de desarrollo de 10, 12, 14, 18 años comienzan a utilizar este tipo de sustancias, igualmente, por ejemplo, si tienen el THC, que estamos hablando, ¿verdad?, que es un derivado del cannabis, estas sustancias más la nicotina alteran, por así decirlo, el desarrollo del cerebro. Entonces son personas que van a tener menos capacidad de concentración, menos capacidad para aprender, van a tener dificultad para controlar sus emociones, y con todo lo que ya, bueno, con los medios de comunicación, ¿verdad?, que ya sabemos que el uso del celular y todo eso, los chicos hoy en día tienen muchísimo menos tolerancia y muchísimo menos capacidad de límites, ¿verdad? Entonces esto se suma a todos los problemas que hemos venido acarreando con el uso de otro tipo de dispositivos, y eso hace con que el abordaje que se hace a ese tipo de población sea todavía más complicado. Sumado a que los papás también están como apoyando, ¿verdad?, que en lugar de utilizar el cigarrillo prefieren que utilicen este tipo de dispositivos sin tener un conocimiento claro, ¿verdad?, o un sustento, digamos, correcto del daño que realmente provoca esto. Además son dispositivos, por ejemplo, que hablábamos, tienen baterías, ¿verdad? Esas baterías y esos dispositivos, en la cantidad que se están importando al país, ¿verdad?, y que se están comercializando alrededor del mundo, están generando un desecho también, ¿verdad? Y eso termina contaminando de una u otra forma el medio ambiente. Si igual que una batería, ¿verdad?, hay alto consumo de ese tipo de baterías, se descartan en cualquier lugar, y eso puede ser tóxico también para las personas, inclusive para un animal, por ejemplo, si llega a una basura y lo escarba y se lo come, eso va a generar un problema también. Otro de los temas es que esas baterías, si no se resguardan de forma adecuada, o estos aparatos, por ejemplo, se exponen a altas temperaturas, pueden hacer explosión, como ya ha pasado igualmente, por ejemplo, con los celulares. Entonces ya se han documentado, ¿verdad?, accidentes por ese tipo de dispositivo donde han explotado, o inclusive el líquido que ellos portan, ¿verdad?, o el que se puede cambiar. Han habido accidentes donde niños han consumido, ¿verdad?, han ingerido ese tipo de medicamentos o ese tipo de líquido, y han tenido intoxicaciones que podrían generar inclusive la muerte. Perfecto. El punto es que la nicotina es altamente adictiva, y ahí es donde empieza el tema de la adicción, de los cambios en el humor, de la ansiedad, de la depresión, todo lo que nos comentabas, ¿verdad? El volverse fumador, el tema de la impotencia, problemas para dormir. Entonces hay que
educar a las personas en este sentido, porque hay muchas complicaciones a corto, a mediano y a largo plazo, las cuales vamos a seguir comentando en nuestro próximo bloque. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones. Y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Continuando en su programa Más que Salud, aquí por la señal de Radio Puerto TV, una forma diferente de hacer radio y televisión, en compañía de la doctora Melissa Medina, fiscal de la Asociación de Médicos del Pacífico Central. Hablábamos en el bloque anterior, doctora, del uso nocivo, ¿verdad?, que era el vapeador en la parte del sistema nervioso central, el tema de la ansiedad y depresión que puede causar la adicción que genera la nicotina como tal, que es un componente que trae el vapeador, al igual que los cigarrillos. Y queremos saber también cuáles son los riesgos para el sistema respiratorio del uso del vapeo en los adolescentes y en las personas adultas. Si nos hablas un poquito del... Claro. Bueno, como comentaba, adicional a sustancias como la nicotina y el THC, también existen algunos metales, ¿verdad?, que a la hora que se hace la combustión, el calentamiento de estos líquidos, se genera, ¿verdad?, y se vaporiza y también es inhalado por las personas, como son metales como lo que es el níquel, el cromo y el estaño. El plomo, perdón. Y estos componentes ya son conocidos, ¿verdad?, mundialmente, y hay evidencia científica del daño que ellos ocasionan a la estructura pulmonar, creando daños de forma permanente, ¿verdad? Incluso todos estos componentes, elementos, pueden generar otras enfermedades en las personas, el tema del plomo, ¿verdad? Claro. Sí, que son enfermedades que, si no las mencionamos, el tema del saturnismo y todo esto. Los metales son difícilmente, ¿verdad? Ajá, los metales cuando ingresan al organismo son de difícil desecho, por así decirlo. Ajá. Normalmente muchos de ellos permanecen y ellos obviamente van cambiando la estructura de algunos sistemas, ¿verdad? En este caso, como está siendo inhalado, pues va a ocasionar pues lesiones a nivel pulmonar. Incluso donde estás comentando y yo te escucho, o sea, me genera una gran preocupación del daño que genera el uso de un aparatito tan bonito, que huele rico, que parece inofensivo, pero es letal. Exacto. Entonces, bueno, como comentaba y dando continuidad, los daños al sistema respiratorio por estos tipos de componentes, la misma nicotina, ¿verdad?, también tiene efectos sobre el sistema pulmonar. Y adicional, si estas personas que están consumiendo ese tipo de vapeador tienen enfermedades de fondo, por ejemplo, la más común, que es el asma, ¿verdad?, podrían ser personas que estén desarrollando crisis, ¿verdad?, o complicándose su condición previa, ¿verdad? Exacerbando su enfermedad. Además, esto también afecta al sistema inmune, ¿verdad? Todos este tipo de sustancias, ¿verdad?, de una u otra manera alteran el sistema inmune y hacen con que las personas sean más propensas a adquirir enfermedades virales o bacterianas, y podría aumentar la gravedad de estas enfermedades, ocasionando pues mayores complicaciones, perdón, llevando a las personas a consultar, a inclusive a un segundo nivel de atención, ¿verdad? Personas que quizás en una condición que no estén consumiendo ese tipo de sustancias, normalmente se recuperarían con rapidez. Sin embargo, dado ya las lesiones que pueden ir generándose por ese tipo de sustancias, sumado a enfermedades previas que ellas tienen, son personas que con facilidad, con una infección normal de un virus o una bacteria, se van a complicar, inclusive requiriendo servicios
de cuidados intensivos. Y esto, de una u otra manera, representa una carga para el sistema de salud y un alto costo en la atención. Entonces hablamos de enfermedades y afectaciones a nivel del sistema nervioso central, de los componentes que tiene el vapeador que afectan no solamente la parte respiratoria, sino también la parte renal, la parte hepática, la vasoconstricción que generan las arterias el inhalar todos estos componentes y que genera mucho riesgo, enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular, con los riesgos que conlleva esto, insuficiencia renal, infarto agudo miocardio, derrames cerebrales, tanto isquémicos como hemorrágicos, que puede suceder. Entonces es una situación muy seria de salud. Sumado a que son personas, como te decía, en su mayor parte son personas muy jóvenes, entonces vamos a tener también un impacto, ¿verdad?, en la productividad. Son personas que están en una edad productiva y que van a comenzar a tener problemas de salud que van a disminuir su productividad, ¿verdad? Y van a generar, como te decía, mayor costo en la atención. Por supuesto, para la seguridad pública del país, porque son personas que a edades tempranas van a tener estos eventos que comentábamos y las secuelas que tienen estas enfermedades que son discapacitantes, ¿verdad? Hablando un poquitito de números y de estadísticas, ¿nos puedes hablar un poco de los cambios que hemos tenido en los últimos 5 años a nivel de salud pública? Bueno, recordemos que, volvemos un poquito, es una actividad que inició más o menos a finales de los años 2000, entonces podemos hablar de unos 20 a 30 años. Sin embargo, su apogeo ha sido básicamente en los últimos 2019 para acá, ¿verdad? Las estadísticas no son muy robustas, sin embargo sí son alarmantes, ¿verdad? Los números que han venido incrementando de forma exponencial, triplicándose, cuatriplicándose el número de consultas y de casos detectados. Dado por eso, la OMS hizo una alerta, ¿verdad? Inclusive el trastorno asociado al vapeo fue incorporado a las enfermedades, ¿verdad? A la codificación de enfermedades internacionales, ¿verdad? Entonces ya hoy en día hay un código específico para identificar ese conjunto, ¿verdad?, de trastornos o lesiones o consecuencias, enfermedades que puede generar el consumo del vapeo. Entre las más comunes que hablamos, ¿verdad?, es la adicción a la nicotina, pero también las que comentábamos ahora que podrían llegar a generar enfermedades de tipo respiratorio, ¿verdad? Dificultad respiratoria, aumentar las incidencias de pacientes con asma y disturbios comunes como la tos, ¿verdad?, que también de una u otra manera pues terminan afectando a las personas y podrían estar, digamos, disfrazando algunas otras patologías. Entonces también como diagnóstico diferencial de otras enfermedades termina complicando un poco el panorama, porque a veces las personas no manifiestan, ¿verdad?, que están consumiendo este tipo de dispositivo o este tipo de sustancias. Entonces podrían disfrazar, ¿verdad?, de cierta forma un diagnóstico oportuno, y con eso conlleva pues la gravedad, ¿verdad?, a detectarlo tardíamente. Entonces estadísticamente, por ejemplo, por datos de la CDC, en Estados Unidos, más de 55 millones de adolescentes en el año 2020 se verificó que están consumiendo, ¿verdad?, este tipo de dispositivo. Se hizo una encuesta, al igual que se hace en varios países, sobre sustancias psicoactivas, ¿verdad?, para valorar o medir de cierta forma cuál es el porcentaje de esta población que está consumiendo. Entonces, en el 2021 el 2020 se hizo esta encuesta a nivel de estudiantes de secundaria en Estados Unidos, y el 46% manifestaron que habían consumido al menos una vez en los últimos 20 días. De esos 46, el 12% manifestaron que lo hacían de forma continua durante todos los días. Eso quiere decir que hay una alta tendencia, ¿verdad?, para que eso se vuelva adictivo, ¿verdad? Y eso no, digamos, no es como percibido, ¿verdad?, por parte de los adolescentes. No lo ven como que es una necesidad que se ha generado en ellos. Y a la hora que vemos los números, pues es bastante alarmante. En Costa Rica se hizo también esta encuesta en el año 2021, la cual fue publicada en septiembre del año pasado, en 2023, donde se verificó que en los últimos 3 años, del 2018 al 2021, triplicó
el número de muchachos que están consumiendo este tipo de sustancia, ¿verdad? En el 2018 se había consultado y únicamente 46 de los muchachos encuestados indicó de cada 1000, ¿verdad? Del total de muchachos se hizo una incidencia, una tasa de incidencia, entonces 46 adolescentes por cada 1000 consumían este tipo de sustancia, y ya para el año 2021 subió a 131. Entonces vemos que en poco periodo de tiempo se triplicó la cantidad de personas, ¿verdad?, o de adolescentes que están consumiendo. Eso también ha hecho con que se incremente el número de consultas, ¿verdad?, por enfermedad pulmonar o respiratoria. Por ejemplo, con datos de la Caja, en el año 2021 se hablaba de 17 casos, ya para el año siguiente hablábamos de 79 en el 2022, y ya para el año siguiente superó los 1000 casos. Entonces vemos que la escala que está teniendo el riesgo, ¿verdad?, o las consecuencias que está teniendo para la población joven son bastante alarmantes, en el sentido de que está afectando realmente, ¿verdad?, el comportamiento de las enfermedades respiratorias en ese tipo de población, que normalmente son población que, si bien se enferman por enfermedades de tipo respiratorio, por el contacto, ¿verdad?, que normalmente están en centros educativos o en CAIS, ¿verdad?, donde los niños están en contacto, ¿verdad?, los adolescentes están mucho en contacto, ya estamos teniendo manifestaciones de tipo grave, ¿verdad?, que se verían en personas que realmente pues tienen años de consumir, por ejemplo, tabaco. Entonces cada vez estamos teniendo pues mayor número de consultas por problemas respiratorios, estamos teniendo mayor número de consultas por personas con asma, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que hay algo que está provocando, ¿verdad?, que estas enfermedades comienzan a tener mayor incidencia y mayor motivo de consulta. O sea que el porcentaje total de las consultas en los servicios de salud está incrementando de forma importante, y sobre un grupo, ¿verdad?, que estamos identificando, que eso es lo más importante, y yo creo que es como la información que debemos rescatar y debemos resaltar más, es el tipo de población que estamos hablando, ¿verdad? Es una población entre los 10 y los 19 años, es población joven, ¿verdad?, y que está teniendo afectación de forma severa a su sistema respiratorio, ¿verdad?, que es uno de los principales sistemas, y también a la inmunidad. No solamente estamos viendo afectado el sistema respiratorio, sino también la forma como el organismo se defiende ante otros patógenos, lo que hace que se compliquen, ¿verdad?, en poco tiempo, en un periodo corto. El año pasado en Costa Rica tuvimos el primer caso asociado al vapeo. Fue un muchacho, un adolescente, que inclusive estuvo ingresado en los cuidados intensivos, ¿verdad?, en la unidad de cuidados intensivos, y pues tuvo una gran afectación a su salud, ¿verdad? Y no quisiéramos pues que ese número de casos incremente, pues no tendríamos capacidad. Ya tuvimos la experiencia, ¿verdad?, con el COVID, de las situaciones, ¿verdad? Nosotros no tenemos un sistema tan robusto como para dar sostén, ¿verdad?, a ese tipo de complicaciones, y pues en realidad pues nuestra mayor arma o nuestra mayor herramienta es prevenir, ¿verdad?, el consumo de este tipo de dispositivos, y educar de forma adecuada tanto a los adolescentes como a los responsables legales, ¿verdad?, y a la población en general. Asimismo a los médicos, ¿verdad?, tenemos que aumentar la capacidad para que los médicos detecten de forma oportuna cuando estamos ante un caso, ¿verdad?, de trastornos ocasionados por el vapeo, para que puedan intervenidos de forma adecuada. Perfecto. Muy interesantes esos números. O sea, vimos cómo pasamos de casos hace 3 años, poquitos, contados con los dedos, 13 me parece, ¿verdad? A 1000 y resto, o sea, una cifra alarmante. En Estados Unidos, por ejemplo, ya superan los 3000 casos de trastornos graves, respiratorios. O sea, son muchachos que ya tienen una lesión a nivel de su sistema respiratorio que no es reversible. Entonces son muchachos que probablemente van a tener que en algún momento pues tener ciertos cuidados con muchísimo mayor costo, e inclusive podrían llegar a tener pues un acortamiento en su expectativa de vida. Prevención. Bueno, lo primero, como siempre, es la educación, ¿verdad? O sea, tenemos que entender de que no es un dispositivo, por decirlo así, menos dañino, ¿verdad?, porque tiene alguna consecuencia. Quitarnos esa idea, ese mito, ¿verdad?, tanto para los que lo consumen como para las personas que los comercializan. Yo creo que hay que hacer conciencia en eso también, ¿verdad? O sea, aquí en Costa Rica se supone, ¿verdad?, que esos dispositivos son prohibidos la venta para adolescentes. Sin embargo, vean los números que no nos está indicando de que eso se está ejecutando, ¿verdad? Entonces, quiere decir que muchas personas conscientemente están comercializando eso a menores de edad.
los menores de edad, hacer conciencia, hacerles llegar el mensaje, ¿verdad?, que no son sustancias inocuas, que no son sustancias que no generan algún riesgo para la salud. Creo que esto tiene que ser un trabajo interinstitucional, Ministerio de Educación Pública, Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad?, hacer campañas. Ministerio de Educación. Ministerio de Educación, ajá. Para llevarles este mensaje y todo esto que hemos venido desarrollando a través de este programa, para que los papás y los adolescentes sepan los riesgos que conlleva lo que es el vapeo. Y vamos a continuar hablando de este tema en nuestro próximo segmento. Nos vamos a un corte y continuamos en su programa Más que Salud. Puerto Libre, el gallo más gallo, tiene estas ofertas de verano. 2 botellas térmicas de 800 mililitros a 12.900 colones. 2 botellas de 1 litro a 14.900 colones. Y 2 abanicos de 10 y 16 pulgadas por 19.900 colones. Visítenos y vea más ofertas de verano en Puerto Libre, el gallo más gallo. Continuando en su programa Más que Salud, aquí por su señal de Radio Puerto TV, una forma diferente de hacer radio y televisión en compañía de la doctora Melissa Medina. Como veníamos desarrollando el tema, doctora, hablamos en el segmento anterior de los riesgos para la salud a nivel de sistema nervioso, a nivel respiratorio y las consecuencias de cómo inhalando los componentes que tienen los vapeadores además afectan los diferentes órganos del organismo, aparte del sistema respiratorio. Hablábamos también un poquito de estadística en el bloque anterior de cómo han aumentado los casos, tanto a nivel de Estados Unidos y a nivel de Costa Rica, la afectación que tuvimos de un paciente, ¿verdad?, que estuvo internado en una unidad de cuidados intensivos. Y entonces, analizando todo esto, ¿cuáles son los retos para la salud pública de Costa Rica en relación a lo que es el tema del vapeo? Si nos puedes hablar un poquito de eso. Bueno, ya internacionalmente, ¿verdad?, las autoridades en salud como la OMS, la OPS, el CDC, han venido dando la alerta precisamente por la evidencia que se ha demostrado en la parte de atención, ¿verdad?, el incremento de enfermedades respiratorias y una tendencia, ¿verdad?, a población entre los 10 y los 19 años. Y los efectos, ¿verdad?, ya digamos indagando un poco mejor, ¿verdad?, las investigaciones se están comenzando a dirigir hacia los efectos que estos componentes que tienen los vapeadores pueden afectar o alterar de alguna manera el sistema respiratorio, ¿verdad?, y cómo eso puede afectar. Entonces, el primer paso, ¿verdad?, es visibilizar, ¿verdad?, la necesidad de tener mayor evidencia científica para que podamos comenzar a direccionar, por así decir, acciones en pro de la prevención y el control de lo que puede generar el consumo de estas sustancias. Detenerlo es difícil, ¿verdad?, porque como hablábamos al inicio, es altamente rentable, ¿verdad?, está moviendo millones de dólares al año. Por ejemplo, en Costa Rica, en un corto periodo de tiempo, ¿verdad?, del 2022 al 2023, el ingreso de ese tipo de dispositivos pasó de 1 millón de unidades a 3.300.000 en cuestión de un año. El dinero, por decirlo así, que se genera por este tipo de importaciones supera los 36 millones, por lo menos en el 2023, de dólares. Entonces es una actividad económica muy fuerte, ¿verdad?, que difícilmente se va a poder detener. Entonces aquí el tema es de alguna forma regular
esos dispositivos que ingresan al país y obviamente el uso y la venta, ¿verdad?, de ese tipo de dispositivos. Una de las estrategias que siempre se ha utilizado, igualmente se utilizó para lo que son las sustancias psicoactivas, ¿verdad?, como el cigarrillo y el alcohol, por ejemplo, que son sustancias que sabemos, ¿verdad?, los efectos nocivos que tienen para la salud, es ponerles un impuesto. Y que ese dinero que se genera por el impuesto, ya sea por importación o por fabricación a nivel nacional, se destine para lo que es la atención en salud. Entonces, por ejemplo, hay una ley que se hizo en el 2021, que es la 10.066, que es precisamente direccionada a la regulación de lo que son este tipo de dispositivos, tanto los que contienen nicotina como los que no contienen nicotina. Eso sumado a la ya existente, que es la ley 9028, ¿verdad?, que regula todo lo que es los productos derivados del tabaco. Esta ley, de que surgió en el año 2012 o fue promulgada en el año 2012, cuenta con una reglamentación la cual tiene sanciones, ¿verdad?, para las personas que infringen este tipo de medidas, como por ejemplo lo que era la venta a menores, o también que no tengan, por ejemplo, ustedes recuerdan los letreritos de la ley 9028 que prohibido fumar en ciertos lugares, ¿verdad? La mayoría son lugares públicos, en centros educativos, en lugares donde se realizan actividades al aire libre, por ejemplo, en sitios de trabajo, inclusive en los centros penitenciarios, ¿verdad? Entonces se tuvieron que destinar zonas específicas, ¿verdad?, para las personas que deseen consumir el tabaco o ese tipo de dispositivos, ¿verdad?, alejadas de aquellas personas que no consumen. Esto es un gran avance, ¿verdad?, una estrategia que a nivel mundial se ha implementado y es básicamente defendiendo el derecho de aquellas personas que no consumen, ¿verdad? No es justo, digamos, que yo decida utilizar una sustancia que es nociva, que yo conozco que es nociva, y quiera de cierta forma contaminar el aire que están en un lugar, ¿verdad?, donde hay otras personas que no tienen esa decisión. Entonces es como violatorio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, lo que se hizo con esta ley fue proteger a esas personas que no desean consumir el tabaco. Lo mismo va a pasar con este tipo de dispositivos, ¿verdad? Recordemos que es un vapor que sale hacia el aire, ¿verdad? Y podría, igualmente que el cigarrillo, contaminar el medio ambiente o el aire que están respirando otras personas, y de cierta manera otras personas lo estarían inhalando y teniendo los efectos nocivos de forma pasiva, ¿verdad? Entonces es lo que conocemos como fumadores pasivos. Entonces esta ley, al igual que la ley 9028, pretende, ¿verdad?, de cierta forma regular el consumo y la venta de estos dispositivos. Ya algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, han tomado la medida restrictiva del todo de que no se vendan. Casualmente Panamá y Nicaragua, que son nuestros vecinos, tienen esa medida, y Panamá es uno de los que nos importan en mayor cantidad de este tipo de dispositivos. Entonces es curioso que ellos lo prohíban, sin embargo lo fabrican y lo exportan, ¿verdad? Brasil, México, Venezuela, ¿verdad? También son países que han tomado esa medida, y ojalá en algún momento pues Costa Rica también tome esa decisión, ¿verdad?, para proteger la salud de las personas. Es muy importante todo lo que nos comentabas, y ojalá este programa llegue a las personas que tienen acceso a... No nos metemos en política aquí, es un programa meramente de salud, ¿verdad?, de socialización de este tema, que es muy importante. Pero si llegan a vernos personas que están en los mandos, en los altos mandos del país, y pueden hacer ciertas reformas a la ley, ojalá que de verdad se asesoren bien y puedan llevar a cabo esos cambios por la seguridad, por la salud pública del país, y que esto en algún momento no se vuelva un problema tanto para los servicios, ¿verdad?, de salud, los servicios de un tercer nivel, para todo lo que son las especialidades. Estoy hablando meramente de la Caja Costarricense, ¿verdad?, del Seguro Social, y que una vez que tengamos la regulación, una vez que afrontemos estos retos, ojalá que se tomen las medidas y el ente rector, en este caso el Ministerio de Salud, tenga cómo llevar a cabo esas pautas y trabajarlo, como lo comentábamos, interinstitucional, intersectorial, entre los diferentes ministerios, ya sea a nivel salud, a nivel de educación pública y Caja Costarricense, entre otros, para que el IAPA también, que es muy importante,
y evitemos una situación que se nos pueda llegar a complicar, ¿verdad? Bueno, me parece que ha sido un programa bastante interesante, bastante provechoso. ¿Algún mensajito de cierre que quieras darnos? No, yo creo que el mensaje siempre va a ser el mismo, ¿verdad? El autocuidado. Yo creo que todo comienza por la decisión de cada uno de tener un estilo de vida saludable, ¿verdad? El promover eso entre los jóvenes y como ejemplo, ¿verdad? Nada hacemos nosotros diciendo a los jóvenes que no vapeen, que no fumen, si el ejemplo no lo ponemos nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que todo comienza por la educación, el ejemplo, y pues adelante con las medidas que todos en colaboración con las instituciones podamos aportar desde el puesto de cada uno, ¿no? Darle las gracias a todos ustedes por seguirnos en una edición más de su programa Más que Salud y agradecerles por su compañía. Muchísimas gracias.